Hola amigos y bienvenidos una vez más a su podcast Pláticas con Dani. Yo soy Dani Caso, su anfitrión, y me encanta que estén como cada viernes en su espacio. Hemos platicado de muchas cosas, hemos compartido muchas anécdotas. Les agradezco mucho a los que nos han dejado ahí en sus comentarios algunas de sus mensajes o de sus aportaciones, y también por los mensajitos que nos han mandado en nuestras diferentes redes sociales. Saben que para nosotros es súper importante leerlos y tratamos de responder a cada uno de sus comentarios y también peticiones de temas que les gustaría escuchar en su podcast. Entonces, sin más, empecemos. Amigos, y como ya lo habíamos platicado en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día del Padre. Sé que es un tema para muchos complejo porque hay diferentes opiniones, hay temas de qué pasa si el padre está ausente, qué pasa si el papá no se quiso hacer cargo de los babies, etc. Pero el día de hoy, en específico, queremos enfocarnos a esos padres que estuvieron presentes, ¿no? De cómo crecimos, de cómo estuvieron para nosotros y que fuimos, espero no utilizar palabras incorrectas, pero fuimos niños bendecidos o niños afortunados de tener a este papá presente, ¿no? Entendemos los diferentes tipos de papás de todos los que nos escuchan, que a lo mejor para muchos dirán, oye, pero es que fíjate que mi papá no estuvo presente o no estuvo cuando me lo necesitaba, etc. Pero hay algo muy cierto. Nadie les enseña a ser padres, ¿no? Es una responsabilidad, desde mi punto de vista, bastante fuerte, porque son esas personas que guían, que educan, que dan amor, que disciplinan, pero no hay como un manualito, ¿no? No hay como quien te diga, ¿sabes qué? Mira, ya una vez que seas papá, en el caso de los hombres, pues vas a hacer esto y estas son tus responsabilidades. Y la verdad es que no es así. O sea, el ser padre, creo que desde el punto de vista como hija, pues los papás juegan un rol importante, ¿no? En mi caso, les puedo decir que mi papá fue una persona bastante seria, bastante disciplinada, y hacia con nosotros fue un papá amoroso a su forma, claro, comprensivo, que nos procuró muchísimo, nos consentía también a su muy estilo y a su forma de ser, pero no tendría yo que reclamarle, disculpen la voz, es que andamos un poquito enfermos, pero no tendría yo que reclamarle algo a mi papá, porque al final gran parte de lo que yo soy ahora como persona, pues se lo debo a él, ¿no? A esa persona que confió en mí, que me decía, oye hija, tú puedes, oye mira, inténtalo por acá, oye, creo que tienes estas habilidades, etcétera. Y recuerdo muchas anécdotas con mi papá también, porque pues yo siempre fui como un poco miedosa en algunas cosas y él siempre estuvo presente, honestamente. O sea, yo recuerdo que llegaba casi media hora, una hora antes a la escuela porque mi papá me llevaba, porque no me gustaba tomar el transporte público porque me daba miedo. Te decía, no papi, llévame por y no sé qué, no importa que yo llegue antes, ahí me espero, no hay problema. Y él respondía, ¿no? Y platicábamos padrísimos. A él siempre le ha gustado hablarme de su trabajo y yo le preguntaba muchas cosas. Entonces, cuando voy creciendo y entro a esta vida de ya Godín, entonces, fue para mí importante la presencia de mi papá, porque entró a un área donde él era experto, ¿no? Durante muchos años. Entonces, preguntarle, porque pues entras a un mundo ya más laboral, un mundo donde ya no solo son tareas, sino ya son responsabilidades mayores. Pues yo me pegaba mucho con mi papá y le preguntaba y platicábamos y tomaba todas esas ideas y todas esas aportaciones que pues son importantes, ¿no? Entonces yo sé que cada uno pudo haber tenido papás completamente diferentes. Tengo conocidas que sus papás son casi sus mejores amigos y comparten mil cosas y tienen una historia súper padre, ¿no? Como papás. Creo que sí existen también, porque hubo un pequeño debate, ¿no? En algunos días de qué pasa con esos padres que no se hicieron pues cargo de sus peques, o que fueron padres ausentes, o de esos niños que crecieron sin un padre, ¿no? Y esos son temas bien delicados, que cada uno sabe el por qué no está haciendo ciertas cosas, por qué no se está haciendo responsable de ciertas situaciones, que eso es un tema que vamos a abordar en otro episodio, porque es bastante polémica, de bastante, más bien de plática, ¿no? De diálogo, porque existen miles de escenarios, ¿no?
No con esto es de decir, pues el culpable es A o el culpable es B, no, sino simplemente la madurez de cada persona, el qué quiero ser y el resultado va a ser, bueno, esta es tu decisión y en un futuro va a haber una consecuencia, ¿no? Sin duda. Pero si nos enfocamos ahorita en esta celebración del Día del Padre, donde pues agradecemos, ¿no? Festejamos a estos seres que pues gran parte de nuestro crecimiento o de los valores o de las cosas que nos hacen únicos como personas, pues vinieron de los papás, ¿no? Sin duda las mamás juegan un papel súper importante en nuestras vidas, pero los papás también. O sea, los papás son esas personas que a veces vemos como el amargado, en algunos casos, no en todos, como el que nunca está de acuerdo con nada o como el que siempre está viendo dónde ahorra o ciertas cosas, pero honestamente el sentir esa figura paterna en mi caso me hace sentir como protegida. O sea, para mí mi papá es sumamente importante en mi vida, lo amo, lo aprecio, lo valoro. Y hace poquito, fíjense que se nos puso un poquito enfermo. Mi papá no es de enfermarse, o sea, yo lo veo como un hombre muy fuerte, ¿no? Pero hace poquito se enfermó y pues fue una locura, ¿no? En la comunicación con mis hermanos, con mi mamá, con mi esposo, y pues todos estamos así un poco preocupados. Gracias a Dios salió bien. Ahorita sigue con su tratamiento y todo, pero de verdad que fueron días, en mi caso, pues de mucha angustia, ¿no? Decir, oye, ¿cómo esa persona que yo veo tan fuerte, esa persona que yo digo es un roble, ahorita está enfermito, ¿no? Y sí me preocupé y sí sentí esa parte como de, ay no, tengo que hacer algo, ¿no? Para esa persona, para que se sienta mejor. Y les digo, gracias a Dios salió bien, pero la importancia de los padres, la importancia de ser o crecer con esa figura paterna y valorarla, ¿no? Valorarla, respetarla. Créanme que a veces yo platico con mis papás y me cuentan sus historias y no tuvieron una infancia tan bonita, ¿no? Como muchos deseáramos tener, y que ellos a su manera nos están dando una mejor calidad de vida. Nos están inculcando valores totalmente diferentes y rompieron ese patrón que ellos vivieron y trataron de darnos todo lo mejor o todo lo que a ellos les hubiera gustado que vivieran, ¿no? En su niñez con sus respectivos padres. Entonces creo que no debemos ser tan duros con ellos, no ser tan críticos, no ser tan... ¿cómo decirlo? A veces juzgamos demasiado a los papás porque desearíamos en algún momento de nuestra vida pasado por nuestra mente, yo quisiera que mi papá fuera así o que mi papá hiciera esto, etcétera, pero no sabemos verdaderamente qué hay dentro de sus pensamientos, dentro de sus sentimientos o algo. Entonces es algo complicado y creo que como hijos es parte de nuestra responsabilidad ser buenos hijos, ¿no? Hacia con nuestros padres. Hay muchas situaciones, sin duda alguna hay casos súper tristes, súper fuertes, también de diferentes situaciones con los padres, pero si tú tienes esa bendición de tener un papá presente, un papá que te apoya, un papá que está contigo y que a su manera te demuestra su cariño, pues seamos agradecidos, ¿no? Porque esas personas, pues somos de como un porcentaje no muy alto, lamentablemente, pero de personas que somos bendecidas por tener a los papás, ¿no? Hay muchos conocidos, muchos amigos que lamentablemente sus papis ya no están entre nosotros y están descansando porque alguna enfermedad, porque alguna situación, y ellos desearían, ¿no? Que despertar y que su papá estuviera ahí. Así que si tú lo tienes, valóralo, abrázalo, dile papá te amo. A lo mejor le va a caer de raro, ¿no? Y va a decir, ¿qué tienes? Ahora, ¿qué te pasó? Pero créanme que dentro de su ser va a decir, qué bonito mensaje, o qué bonito abrazo, o qué bonito momento, gracias, ¿no? Algo hice bien como papá, que mis hijos me lo están reconociendo, ¿no? Y si ustedes también son de los que nos están escuchando, son papás, traten de ser buenos padres. Amen a sus hijos, escúchenlos. Yo sé que tienen mil problemas, yo sé que pasan por situaciones bien complicadas, porque la vida está llena de retos, llena de cosas que enfrentar, sin duda alguna, pero también seamos buenos padres, o sean buenos padres, ¿no? Porque es algo importante, es algo que muchas veces puede pasar a nuestro alrededor y sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, los hijos pues ya son adultos, ¿no? Y nos estamos perdiendo
de todas esas etapas de crecimiento tan importantes para los hijos. Hablando desde mi punto de vista como hija, pues puedo decirles que mi infancia fue, gracias a Dios, bastante feliz, con recuerdos increíblemente bellos con mi papá y muchas pláticas, muchas recomendaciones, eh, mucha plática. Fíjense que mi papá es una persona seria, pero cuando hablas con él, no, hablas muchísimo. Y se me hace también una persona muy inteligente. O sea, creo que desaproveché como hija tantas cosas que mi papá pudo enseñarme porque pues flojera o porque me interesaban en ese momento otras cosas que ahora me doy cuenta y digo, chin, ahí estaba la fuente de la información de primera mano y nunca, nunca la aproveché como yo quisiera, ¿no? Pero ahora que lo tengo, que gracias a Dios nos bendice con tantas cosas y tengo la posibilidad de apoyar a mis papás, al igual que mi esposo, ¿no? Que apoya mucho a su papá, a su mamá, pues es eso, ¿no? Yo lo había platicado mucho tiempo con él y digo, mira, creo que parte de nuestra responsabilidad como hijos, o al menos así yo lo veo, es ahora como el apoyo a nuestros padres, o sea, dar ese reconocimiento y ese agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros, de una forma que ellos se sientan que hicieron bien el trabajo, ¿no? De criarnos, de educarnos, de apapacharnos, de estar ahí cuando estábamos enfermos, etcétera, y decir gracias, ¿no? Yo a veces platico con mi papá y me dice, oye, hija, me gustaría esto y esto, ok, lo platico con mis hermanos y vemos cómo le hacemos y lo damos, ¿no? Que también mi esposo tiene una relación muy padre con mi papá, les puedo decir que son grandes amigos y eso me llena de mucha felicidad, ¿no? Porque son dos personas que amo muchísimo, muchísimo, entonces pues verlos juntos, verlos que se llevan bien, pues es bastante satisfactorio, ¿no? Entonces, creo que el labor de padre puedo decir que es algo no sencillo. Definitivamente no es nada sencillo ser padre, porque está como estereotipado que el papá sea esa careta fuerte o esa parte que no se va a quebrar con nada y el que va a luchar y todo, pero a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué está pasando por la mente de mi papá, no? ¿Qué está pasando en su situación? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo ve la vida? No sabemos, como les decía, qué historias tengan ellos atrás o heridas que no han podido sanar y que obviamente no es nuestra responsabilidad como hijos sanarlas, pero sí es nuestra responsabilidad pues no llenarlos de más cosas, ¿no? De más cicatrices o dañarlos más con las palabras, que las palabras son bastante fuertes, y también las decisiones que se toman, ¿no? Creo que debemos valorar mucho y respetar esa parte para los que lamentablemente sus papis, como lo comentábamos, ya no están, el honrar su memoria, el recordarlos con cariño, el decir, espero, papá, que donde quiera que estés orgulloso u orgullosa de mí, de cómo estoy haciendo las cosas, porque tal vez me faltó un poco de guía, ¿no? Porque te fuiste muy rápido o porque aún sin saberlo, pues yo te necesito, ¿no? Eh, entonces creo que debemos reflexionar un poco, o sea, es momento de que pensemos y digamos, ok, creo que sí he sido un buen hijo, pero en algunas ocasiones no fui tan buen hijo con mi papá, ¿no? Le he reclamado o reprochado muchas cosas que no tenía que haberle reprochado. Y a su manera él trató de darnos lo mejor y tomó decisiones que tal vez no fueron las mejores, pero pues seguimos aquí, ¿no? Seguimos adelante, seguimos unidos, etcétera. Y si tienes tú algún conflicto con tu papá por alguna situación que haya pasado, trata de pensar, de reflexionar, de analizar y decir, ok, necesito estar en paz, porque esa parte que no has sanado con tu papá te puede provocar que tengas muchos como temas, ¿no? Contigo mismo, que no puedas estar como con pleno o completamente feliz, porque ahí hay algo que no has sanado, ¿no? Con tu papá. Entonces, no es fácil, obviamente, no con esto ya al ratito ya le echas una llamada y, oye, papá, ¿cómo estás? No, sí, ya amigos como siempre, ¿no? No, pero hay que sanar para poder sentirnos libres, para poder sentirnos en paz, para poder levantarnos al día siguiente y decir, ya no tengo ese peso encima de mis hombros que tantos años o tanto tiempo tuve conmigo, ¿no? Porque tuve ese rencorcito, porque tuve esa falta de papá o yo sentía que no tuve el mejor papá, ¿no? Creo que es momento de sanar, de perdonar, que es algo que ya habíamos hablado, que el perdón es difícil, sumamente difícil de dar, de otorgar y que nos lo otorguen también,
pero creo que es muy valioso cuando decimos, ¿sabes qué? Ya es momento de sanar esa parte. Y más con esta persona con la que tuve momentos bastante increíbles, ¿no les parece? Entonces son esos detalles los que nos hacen también ser buenos seres humanos, ¿no? Si seguimos con esta mentalidad de decir, no, pues es que él falló como papá, yo no tuve la culpa, ¿no? Casi he escuchado a muchas personas que dicen, pues yo no pedí nacer, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces, quitémonos ese rencor, ese coraje, poco a poco, a nuestra manera, sanando en los tiempos que tengamos que sanar y perdonando si así lo deseamos, pero ser buenas personas, ¿no? Porque al final, en algún momento, puede que nosotros seamos padres, ¿no? O ustedes sean padres. Y sé que en su mente va a estar, yo voy a ser mejor papá de lo que mi papá fue conmigo. Y ese es uno de los objetivos, ¿no? Eso para mí sí hace como el clic de decir, voy a ser mejor papá de lo que mi papá fue conmigo, o voy a ser ese papá que me hubiese gustado tener, ¿no? Eso es muy importante, no repetir patrones, no engancharnos y decir, oye, no, es que mi papá fue súper mala onda conmigo, así que mis hijos lo van a pagar, ¿no? En el momento, ¿no? No hay que repetir esas cosas porque tenemos heridas que no hemos sanado. Entonces los invito a que sanen, a que reflexionemos, a decir, ok, va a llegar el momento donde voy a tener que ofrecer una disculpa o aceptar una disculpa por parte de esa persona que sí pudo haber cometido muchos errores, pero al final es mi padre, ¿no? Al final es ese ser que estuvo conmigo en algunos momentos, tal vez no en todos como me hubiese gustado, pero al final estuvo presente, ¿no? Y para todos sus papás que no están presentes, también vean qué tan fuerte puede ser el que no estén. Vean cómo son sus hijos con ustedes porque no están ahí, porque falta ese como apapacho. Tal vez ustedes tengan ahorita papás en su mente, oye, pero es que yo fui un niño que no tuvo una infancia tan feliz. Pero ¿por qué repetir eso con tus hijos, no? ¿Por qué darles esa preocupación o esa tristeza hacia tus hijos? Yo creo que es momento también como papás de sanar, de reflexionar y decir, quiero ser un buen padre, quiero ser un padre presente, quiero que mis hijos puedan perdonar las cosas que yo pude haber hecho, que no estuvieron tan bien, porque quiero estar bien conmigo mismo y con mi familia, ¿no? O sea, ser ese padre que los hijos busquen en un futuro y siempre estén al pendiente, porque creo que eso es muy padre, eso es muy bonito, porque considero que cuando un papá ha hecho bien las cosas, sus hijos están ahí y no los abandonan, ¿no? O sea, yo no veo a mis papás, por ejemplo, a ambos, dejándolos así abandonadillos y, bueno, pues yo ya hice mi vida, ya me casé, ya tengo mis preocupaciones y todo, y pues arréglenselas como puedan, ¿no? Creo que en mí no está eso. Y parte de ese pensamiento es porque mis papás jamás me dejaron sola. Siempre estuvieron ahí y siempre me aplaudieron, me regañaron, por supuesto, me disciplinaron en muchas ocasiones y dijeron, esto no está correcto, tienes que hacer esto y esto, ¿no? Y tú como adolescente, pues tomas lo bueno y dices, ok, borrón y cuenta nueva, tienen razón, ¿no? Por sus años de experiencia, por muchas situaciones por las que ellos pasaron y pues que no les gustaría que yo pasara, ¿no? Por ejemplo, entonces hay mucho tema con esto de los papás y créanme que no se celebra tanto como antes. Yo no recuerdo en mis épocas de primaria o secundaria que le celebráramos al papá. O sea, que existiera una celebración especial por el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Solo era que la mamá, que el maestro y shalala, pero al papá como que no. Y de un tiempo para acá, pues empezó que el tercer domingo de junio se festeje al papá. Y hay muchos memes, ustedes los habrán visto en días anteriores, de cómo no se le da esa importancia a los papás, ¿no? Pero fíjense que dentro de mi círculo de amigos o de conocidos, vi que muchos sí daban como esas gracias a su papá, a muchos que, como les comentaba, ya no están, pero el recuerdo está presente, evidentemente, y ese como respeto a su memoria también, ¿no? Entonces considero que es algo muy padre, es algo, algo muy padre, es algo bonito de tener en cuenta, de no olvidarnos que también alguna vez fueron ellos niños, que tal vez no tuvieron la infancia que ellos hubieran deseado tener
y no son perfectos. La perfección es sumamente difícil de alcanzar. Entonces no seamos tan críticos, no seamos tan exigentes, porque también nosotros no somos perfectos, ¿no? No somos esos hijos o esos seres de luz y que inspiran, pues no, o sea, también tenemos bastantes errores, ¿no? Entonces sí es momento de alinearnos, de pensar y decir, ok, ¿sabes qué? Pues si lo pongo o lo escribo, pues sí he cometido varias faltas, ¿no? Entonces yo les aconsejo de verdad de todo corazón que sanen esas heridas que tienen. Si son padres, que sean buenos padres. Si tú estás pasando por un momento súper complicado como pareja, como padre, como papá, no te olvides de tus hijos. Esa persona con la que decidiste tener hijos, etcétera, en un momento la amaste o lo amaste, no hay necesidad de traer todos esos conflictos hacia con los hijos, ¿no? Ese es un tema diferente, lo sé, pero muchos dicen, ok, ¿qué pasa con el papá que no se quiere hacer cargo de los hijos? Y ese es un tema bien complejo, porque es una decisión de una persona que al final va a tener una consecuencia por esa decisión, sin duda alguna. Puede que la familia no esté de acuerdo en ciertas decisiones que esa persona tomó como padre o no padre, pero el juzgar, el hablar, el opinar es muy sencillo. Pero esa persona que decidió, ¿sabes qué? Yo quiero ser un padre ausente, ok, se te respeta, no voy a pelear más, pero al final todo tiene una consecuencia. Y pues a veces esas consecuencias se ven a corto, mediano o largo plazo, pero el tiempo llega. Y pues esas personas que tomaron esas decisiones, pues al final van a tener que enfrentarse, ¿no? A las consecuencias. Es como cada ser humano que toma una decisión y dice, ok, esta va a ser mi decisión, ok, pues tiene una consecuencia o una repercusión A, B o C. Vas a tener que estar preparado para afrontarlo, ¿no? Y es algo muy difícil. Es cuando a veces llega el arrepentimiento y dices, híjole, lo hubiera hecho bien desde el principio, ¿no? Entonces, son vidas diferentes, son maneras de pensar completamente distintas. Como lo mencionábamos, cada cabeza es un mundo, cada persona sabe o por qué toma las decisiones que toma, porque no toma las responsabilidades también, no hay que ser honestos de lo que le corresponde, pero va a llegar el momento en que van a tener que, pues, cobrar esa factura, ¿no? Honestamente. Y sabemos que las consecuencias, pues, no van a ser tan favorables. O sea, eso es un hecho. Viéndolo también con ojo que juzga. Entonces, no hay que llenarnos de tanto coraje, de tanto odio. Obviamente sí tenemos pensamientos firmes, ¿no? Y opiniones también diferentes, diversas, que contemple que vamos a tener. Pero pues nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, si tú eres un padre o si no quieres ser padre también, cuídate para no serlo, ¿no? O sea, no hagas algo que después digas, híjole, es que yo no quería ser papá. Pues sí, pero pues fuiste parte, ¿no? de esta acción. Entonces, ser padre es, yo creo que de las decisiones más importantes en la vida, que deben de pensarse, que deben de analizarse y que no se deben de tomar a la ligera, porque vas a ser más bien una figura muy importante en la vida de un ser humano. Imagínate la importancia de ser papá. O sea, es sumamente importante. Así como los papás que dijeron, sí, ok, me voy a hacer cargo, pero voy a ser un padre como alejadito, pues tampoco está muy, muy bien hecho, ¿no? O sea, ¿para qué estás nada más como figuras y si no como que representas esa actividad o ese rol de ser papá? No, es bien difícil, de verdad que muchos, yo sé que ahorita están pensando muchas cosas, pueden o no estar de acuerdo. Déjenmelo aquí en los comentarios también porque sé que la comunidad va a tener opiniones bien fuertes sobre este tema. Pero es importante sanarlo. A veces hablar eso ayuda muchísimo para pues desahogar cierto tipo de cosas y decir, ok, ¿sabes qué? Pues ya, me siento mejor, ¿no? Ya lo hablé, ya lo saqué dentro de mí y a lo mejor a otra persona le pudo ayudar, ¿no? Entonces, ser papás para mí es importante. O sea, como les digo, cada quien tuvo el papá que, mm,
pues le tocó, por así decirlo. Pero valoremos mucho a los que todavía lo tienen, porque sin duda son parte de nuestro mundo, ¿no? De nuestra vida. Y otra vez una disculpa por esta voz tan gallega, pero andamos un poquito enfermillos. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer el podcast sí o sí. Y pues ya vamos saliendo. Pero hasta aquí nuestro episodio del día de hoy sobre el Día del Padre, que yo espero de verdad con todo el corazón que lleguen o que tengan el papá más precioso y hermoso del mundo, y que lo abracen y que le festejemos como merecen ser festejados los papás también, que son parte importante. Y si tú estás pensando ser papá, ten en mente que es un trabajo bien difícil, pero sé el mejor papá. De verdad, sé un papá increíble, un papá que deje huella y un papá que digan los hijos, él es mi papá y es todo lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y si tú eres un padre ausente, un padre que dice, ¿sabes qué? No quiero hacerme como que cargo de esa responsabilidad tan enorme, de verdad que medítalo, piénsalo, porque las consecuencias son súper fuertes, súper graves, ¿no? Puedes enojarte con la persona con la que estuviste ahí como compañera o compañero, pero los hijos no tienen por qué pagar esas consecuencias, ¿no? Entonces hay que empezar a dividir, no llenarnos de odio porque con la pareja yo no estoy a gusto, pero mi hijo o mi hija no tiene la culpa, ¿no? Entonces medítanlo, reflexionalo de verdad, y yo deseo que pronto sanen todas esas heridas, que puedan volver a construir algo muy fuerte, muy bonito. Y si tu papá lamentablemente pues ya no está presente, tenlo en tu memoria, tenlo en tu corazón, y te aseguro que, promesa de Dios, algún día nos vamos a volver a encontrar y va a ser un momento mágico, increíble, que pues los recuerdos no se van, ¿no? Pero ahí va a estar esa personita. Así que les agradezco muchísimo que estén como cada viernes en este su espacio, en Pláticas con Dani, su podcast. Síganos en nuestras redes sociales como Pláticas con Dani en Facebook e Instagram, y en TikTok como Dani Castro. Ahí subimos videitos, subimos algunas cápsulas de los temas que vamos a hablar el viernes. Y gracias nuevamente por ser parte de este proyecto, que nos encanta hacerlo, nos encanta grabar, nos encanta platicar, escucharlos. Y que tengan un excelente día. Les mando un abrazo súper fuerte. Llenémonos de energía, llenémonos de cosas positivas y de cosas que nos alimenten el alma para ser mejores personas siempre. Así que días buenos y días malos siempre va a haber, pero procuremos ser buenas personas. Así que les mando un abrazo nuevamente enorme y nos vemos el próximo viernes. Adiós.